Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Economía y Desarrollo de Universal TV Digital. Bueno, pues como todas las semanas, hoy vamos a tener la gratísima ocasión de conversar con un profesional muy reconocido en nuestro país. Se trata de Alejandro Indacochea. Pero antes de dar paso a Alejandro, con él vamos a tener una conversación profunda sobre coyuntura económica, pues simplemente señalar que esta semana en nuestro país hemos visto una serie de datos que preocupan desde el punto de vista macroeconómico. Pues ya hace algunos días atrás señalaba Goldman Sachs que la economía peruana estaba francamente en recesión y el día de ayer algunos medios publicaron de que nuestra economía este año cerraría en torno a 1% de crecimiento. Y los pronósticos para el año 2024 no son buenas. Son iguales o similares o incluso peores para algunos pronósticos lo que será el año 2024. Hablaremos de la coyuntura económica del país, cómo cerramos este año, qué nos depara para el año 2024 a nivel, digamos, de economía peruana, pero también haremos una mirada de lo que es la economía en el mundo. ¿Qué está pasando en otras economías como la economía china, la economía norteamericana, la economía europea? Son pues cuestiones que hay que siempre seguirla de cerca. Y cómo estos comportamientos, digamos, de otras economías grandes van a influir en nuestra economía. Los datos son realmente preocupantes. Estamos hablando de una economía en recesión, estamos hablando de digamos, una tasa de subempleo de 44%, más o menos. Estamos hablando de digamos, por ejemplo, de una pobreza en el Perú en torno a 29-28%. Bueno, ahí están las estadísticas de las que hablaremos también ahora con Alejandro. En fin, estamos en un escenario francamente preocupante. ¿Cuáles son las respuestas que está dando el gobierno? ¿Hay un plan anticrisis? ¿Hay algunas medidas creativas, nuevas que está lanzando el gobierno para encarar esta situación, la que atravesamos en el Perú? Pues de todo esto conversaremos esta tarde. Y yo estoy seguro que habrá seguramente al final del túnel, alguna luz que nos pueda ayudar a salir de este embrollo económico que estamos atravesando. ¿Cuáles son los factores que hacen que hayamos llegado a este estado de cosas? Y todo eso es tema de preocupación de economía y desarrollo. Dicho esto, vamos allá a darle pase a Alejandro. Alejandro Inacochea decía yo al principio, es una persona muy conocida, siempre está en los distintos medios de comunicación, es académico, digamos, ha escrito varios libros, especialista en tema de fusiones, adquisiciones, escisiones, el mundo fascinante, el mundo de la finanza, el mundo empresarial. Así que él igualmente nos contará un poquito más de lo que viene haciendo actualmente y dónde está trabajando. Pues nada, bienvenido Alejandro a Economía y Desarrollo. Pues aquí tenemos para el panorama o el escenario adecuado para conversar, como digo siempre, para reflexionar juntos acerca del futuro de nuestra economía. No se trata de una entrevista en sentido estricto, sino más bien de conversar de cómo vemos nosotros los economistas y qué podemos hacer para remediar este estado de cosas por la que atraviesa nuestro país. Adelante, Alejandro. Muchas gracias por la invitación a Economía y Desarrollo. Un gusto estar con ustedes, amigos. Ya estoy a la disposición. Ya, evidentemente, para hacer este análisis del contexto económico global, contexto económico del país, perspectivas, ustedes dirán. Bueno, como te señalaba hace un momento, el diagnóstico es muy, digamos, preocupante. Algunos datos a la vista. Crecimiento económico proyectado para este año, un PBI de 1%, 1,2, 1,5. Tasa de pobreza en torno a más o menos 27-28% a finales del año 2022. Se proyecta un poco más. Desempleo en torno a 5 o 6%, desempleo abierto. Subempleo 45%. En fin, estos son los datos socioeconómicos que nos preocupa. ¿Por qué este estado de cosas? ¿En qué estamos y qué nos depara el futuro, Alejandro? Digamos, una reflexión compartida. Los estimados económicos señalan un crecimiento para este año alrededor de 1.3, 1.4, se han ido sincerando hacia la baja. Para mí, si hablamos un niño suave, podríamos estar alrededor de un 0.5, 0.3. Pero si el niño se complica, nos vamos evidentemente a una tasa de interés negativa. Evidentemente, problemas apremiantes es de que no hay inversión. El mensaje que hemos escuchado todos el 28 de julio ha sido un mensaje de anuncios independientes, pero todo sustentado en gasto público.
y el gasto público llega un momento que se termina, no es suficiente. La única forma en la cual tenemos que explicar a la población, en la cual podemos mejorar el ingreso, generar empleos con crecimiento, pero para crecer necesitamos inversión. Y para esa inversión necesitamos credibilidad y confianza y reglas de juego claras, que ese es un tema ausente, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Bueno, ¿qué hacemos para darle eso? ¿Cuáles son las salidas para darle esa credibilidad, esa estabilidad jurídica, esa estabilidad política? ¿Qué falta? ¿Qué está Bueno, por hacerse? ¿Cuál es la asignatura pendiente? mira, si miramos una agenda pendiente, primero tenemos que atender, digamos, esa emergencia social. Como tú lo has mencionado también al inicio, estamos hablando de un nivel de pobreza del 30% que no se había visto antes. O sea, uno de cada tres de nuestros compatriotas están en situación de pobreza, no les alcanzan los ingresos para una canasta mínima. Estamos hablando a nivel de subempleo, casi el 30-40% de la población, más de 1,5 millones de niños que ni trabajan ni estudian. Entonces, tenemos que dar un apoyo social muy bien focalizado. Tener en claro que el apoyo social es transitorio, amengua la situación crítica, pero no permite salir de la pobreza. La única forma de salir de la pobreza es evidentemente con crecimiento de la economía. Y ese es el gran eslabón perdido, digamos, de parte del gobierno. El gobierno todo lo ha focalizado en lo que se refiere a gasto público. Y estamos viendo de parte del sector privado que también demanda gasto público. Entonces, ese no es, el camino no va en esa dirección. El gasto público termina. Tenemos que entrar a un esquema en donde se den reglas de juego definidas, se recupere la credibilidad, la confianza, logremos atraer inversiones principalmente para minería. Minería, la inversión programada es cero. Tenemos más de 45 mil millones de dólares de proyectos de inversión minera en el Banco Central que están en espera, que no están definidos. Y sin duda, este año va a ser un año complicado porque si hablamos de un niño que sea un niño, digamos, ya grave, un niño muy atenuado, sería pues lo más fácil para el país, ¿no? Pero el niño va a tener efectos en la agroindustria, en la pesca, estamos hablando en infraestructura, carreteras y en el sur principalmente sequía, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados como país. No veo una estrategia. El gobierno lo que anuncia es que hay dinero para enfrentar al niño, pero el dinero no es suficiente, principalmente con la gestión de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Ahora, Alejandro, las cifras que publican las instituciones oficiales, como el INEI, básicamente, porque es la que en principio se usa para, digamos, emitir una opinión, para comentar sobre lo que sucede en nuestro país. Se habla de una inflación de 5,88 en Lima Metropolitana, se habla de una inflación a nivel nacional del 6%. ¿Esto es certero? ¿Es un dato que realmente refleja lo que está pasando en el mercado? Cuando uno observa, digamos, el cambio de precios de bienes y servicios, se da cuenta de que eso como que no se corresponde, ¿no? Entonces, pareciera ser que estamos haciendo un diagnóstico equivocado cuando realmente ese no es el problema. Entonces, si tenemos un diagnóstico errado, no certero, podríamos dar con la solución equivocada. ¿Qué te parece a ti las cifras que publica el INEGI acerca de desempleo, pobreza, subempleo, los famosos NINES, que hay una cantidad importante de personas que no trabajan pero viven de alguna manera? ¿Estos datos son fiables? ¿Se puede, a partir de esa información, tomar decisiones para encarar la crisis por la que estamos atravesando? Mira, vamos por partes. ¿Ya? La inflación es un precio promedio, un precio que no existe. Se saca un promedio del aumento de precios de los bienes y servicios. Pero si nosotros detallamos la inflación, vemos que lo que más ha subido ha sido alimentos y bebidas. Y alimentos y bebidas tiene una tasa superior al 12%. La población de menores ingresos, la población más pobre, destina un porcentaje mayor a alimentos y bebidas. Luego, para ellos la inflación es mayor y la pérdida del poder adquisitivo es más notorio. Son los sectores que se ven más afectados. O sea, ese promedio de inflación que nos da el INEI es un promedio de todo el conjunto de la economía. Lo Pero el sé. sector más pobre destina un 70 de sus ingresos a alimentos y bebidas. Si alimentos y bebidas es lo que más ha subido, evidentemente esos se ven afectados en forma diferente, en forma distinta. Y con el empleo sucede igual.
nos da una tasa de empleo y desempleo en la cual de 17 millones, adecuadamente hay empleados 4 millones, 12 millones y medio más o menos pertenecen, digamos, a la economía informal, pero en la economía informal no hay los ingresos ni la cobertura suficiente para poder llevarla de una situación hacia adelante. Y más aún, las estadísticas ocultan el desempleo juvenil, lo que acabas de mencionar, los NINI. Tenemos más de 1.200.000 de gente joven que son los que ni trabajan ni estudian, ¿no? Ahora, una pregunta, más que una pregunta, creo que es digamos, una reflexión de tu parte, Alejandro. ¿Por qué hemos llegado a este estado de cosas, no? ¿Cuáles son esos factores, digamos, más endógenos que exógenos? Porque siempre tenemos digamos, la costumbre de achacarle a los factores exógenos, básicamente a los problemas externos, ¿no? Lo que nos pasa. ¿Por qué hemos llegado a este estado de cosas de unas tasas de pobreza impresionantes, de hambre en el Perú abundante, de muchísimas horas comunes, como que las cifras no cuadran con lo que realmente ve día a día en el mercado? ¿Por qué estas cosas? ¿Cuáles son los factores según tu punto de vista? Luego te diré también algo de lo que yo pienso. Mira, sin duda lo que tú dices es cierto. Cuando las cosas van bien, decimos que son factores internos y cuando van mal, echamos culpa a los factores externos. No, acá hay un efecto combinado de ambas. Hemos vivido la tormenta perfecta. Hemos tenido la pandemia, hemos tenido el gobierno de Castillo, hemos tenido las protestas ciudadanas, hemos tenido el efecto del huracán y hoy día pues un niño que amenaza a la economía en su conjunto. Entonces se han juntado todos estos factores de promedio con una gran inestabilidad política, una clase política totalmente inoperante, ¿no? Inecta. Y si hubiéramos tratado de hacerlo mal, no lo hubiéramos hecho tan bien para poder elegir esta clase política que no solamente desestabiliza la economía, sino agrega evidentemente una inestabilidad permanente en lo que significan, digamos, las señales para lo que es la gestión política de un gobierno, ¿no? Ujú. Pero esto es un tema que viene de tiempos atrás, ¿no? No es solo del último año ni del penúltimo. Esto viene de los años 2018, 2019 y con el remate de la pandemia del año 2020, ¿no? Entonces, qué está pasando aquí? Bueno, hay un elemento que me gustaría que tú nos comentases acerca del rol del Banco Central. Recuerda que la tasa de interés referencial en este momento está en 7,75. Y las consecuencias de esa tasa tan alta, tú lo sabes perfectamente a qué me refiero, podría ser una causa fundamental, ¿no? En este momento hay un debate internacional que hablaremos en la segunda parte de esta conversación, de que los bancos centrales están, yo ahora mismo veo en distintos países, empeñados en intentar de alguna forma mitigar o combatir la inflación, pero no pueden. Y lo que han hecho es apelar al tema de la tasa de interés para, de alguna forma, pues por ahí, lograr remitir la tasa de inflación. Y creo que más bien, en lugar de combatir la inflación, resulta que han paralizado la economía, han enfriado la Bueno, economía, han estancado la economía. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, cuéntame tu opinión acerca del rol de los bancos centrales en esta coyuntura de inflación alta. ¿Quién lo provocó y cómo quieren remediarlo? mira, yo te diría que el soporte de la economía peruana en los peores momentos ha sido un mes con la institucionalidad que queda y un banco central, en la persona de Julio Velarde, catalogado como uno de los mejores banqueros a nivel mundial. En el peor momento, estamos hablando desde el periodo de Castillo. Ujú, Evidentemente, si no hubiéramos tenido a cargo del Banco Central un Julio Velarde, la situación hubiera sido diferente, distinta. ujú. Ahora, en inflación, en periodos como los actuales, se vive el eterno dilema. Los bancos centrales reajustan la tasa de interés para frenar la inflación, pero eso no es gratis. Tiene un efecto recesivo. Y el criterio, el buen manejo, la gestión monetaria implica de ir bajando gradualmente en la medida que se atenúa el efecto de la inflación. Y eso es lo que está programado hacer en muchos de los bancos centrales y en el Banco Central del Perú, ¿no? No hay otra alternativa, no hay una alternativa en la cual permita frenar la inflación y activar la economía. No se pueden obtener, son objetivos contrapuestos. Claro, estoy de acuerdo contigo de que el rol principal es la meta de inflación de 1 a 3%, es lo que está recogido en la propia normas de nuestro país.
pero cuando esa tasa se ha disparado de una manera, digamos, exorbitante, exagerada, muy fuerte, un solo año, ¿eso ha tenido que tener algún efecto en la recesión económica o ninguna? O Bueno, ninguna. es a nivel mundial, ¿no? A nivel Bueno, mundial, que lo ves, hablemos de no queda Perú, otra hablemos de alternativa. Perú, Alejandro. Se te dispara la inflación y la única forma también de contener es subiendo el costo del dinero, ¿no? O si no empiece todo un efecto especulativo, tasa de interés negativa que hemos vivido en el pasado, especulación, aumento de precios, y a la larga, digamos, esto genera un costo mayor, ¿no? Ya, pero hasta ahora parece que no surte efecto esa medida, ¿no? Bueno, hay un costo que pagar, hay una factura que pagar, ¿no? Y esa factura ha sido, se ha frenado la inflación, subiendo la tasa de interés que lo están haciendo todos los bancos centrales en el nivel mundial y poco a poco ir flexibilizando la economía, ¿no? Con las interrogantes de lo que viene para adelante, ¿no? Interrogantes porque un niño fuerte, un niño complicado nos implica deterioro en agroindustria, en pesca, nos significa deterioro en infraestructura, sequía en el sur, evidentemente todo un efecto combinado en la economía que tenemos que estar preparados, ¿no? Yo no veo de parte del gobierno un plan estratégico para poder afrontar un niño complicado, ¿no? Solamente anuncia que hay dinero y a nivel de los gobiernos locales y regionales, evidentemente el problema es más complicado porque ellos no saben qué hacer, ¿no? Unido a un problema de corrupción. Ya, pero se sabe que el precio del petróleo, que es una de las cosas que importamos nosotros mucho, tiene un impacto muy fuerte en nuestra economía, va a seguir subiendo por las razones que más o menos conocemos. La escalada de la guerra sigue aumentando. El precio del barril de petróleo en este momento está en torno a $86 e importamos el grueso de lo que consumimos. Eso significa que esos incrementos se van a tener que reflejar en los precios de los productos que consumimos aquí en el mercado nacional. Eso puede darnos una señal de que la inflación puede seguir subiendo. Si la inflación sigue Inevitablemente. subiendo, ¿va a seguir subiendo tasas de interés el Banco Central? Bueno, inevitablemente hay un efecto de inflación importada, ¿no? Nosotros consumimos 250.000 barriles de petróleo por día. Escasamente llegamos a 30.000, 40.000 barriles, ¿no? Hemos construido una refinería que nos costó 6.000 millones de dólares sin tener petróleo, ¿no? Ujú, ujú. Donde evidentemente habrá que ver por qué se hizo esa inversión más adelante, que eso no está en claro, ¿no? Pero si hay un efecto inflacionario por el aumento de precios de los combustibles, el combustible tiene un efecto directo o indirecto. La pregunta es a la inversa. ¿Qué bien o servicio entre la economía no depende del transporte y el transporte depende del combustible, ¿no? Son factores externos que evidentemente van a ser inevitables, ¿no? Si es que sigue subiendo el precio del petróleo, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo que producimos muy poquito, máximo 40.000 barriles diarios e importamos la diferencia, más o menos 210.000 barriles. Somos un país básicamente dieselero, el 65% del consumo nacional es de diésel. Esos son datos que conocemos. El tema es, ¿solo tenemos que basar en política monetaria para salir de esta crisis? Y la política fiscal van de la mano. Pareciera ser que en el Perú no hay eso, como que las dos cosas caminan por carriles distintos. ¿Y así cuándo? ¿Así cuándo No, salimos de pues, este es que agujero? volvemos, es que volvemos al tema. La política fiscal se basa en gasto público, en buena parte. Claro, Y claro. ese gasto público no es infinito. El problema es que ahorita todo el mundo pide gasto público. Todo el mundo pide programas de subsidio, apoyos a las regiones, piden un programa Reactiva 3, piden todos los sectores industriales y no hay dinero para todos, salvo que empecemos a generar inflación, la maquinita. La población tiene que entender, no hay milagros, el maná llovió del cielo hace 4.000 años y muchos dudamos que eso sea cierto. Entonces, la única forma de poder generar bienestar es con crecimiento, pero para crecer necesitamos inversión. Y eso es lo que está ausente hoy Totalmente, en día. totalmente de acuerdo, Eso es lo que Alejandro. está ausente hoy en día. ¿Cómo explicarle a la población que no hay milagros? Que las cosas no se pueden hacer bajando la tasa de interés del Banco Central o gestando gasto público infinito. Primero hay que gastar bien. Y el apoyo social hay que darlo. Tiene que ser un apoyo social muy bien focalizado, dirigido a quienes más necesitan, A quienes realmente necesitan, de acuerdo. Pero a bajar quienes el de IGB real a todos, eso no es, no bajar el es. IGB no es bueno, sin Un duda. subsidio a todos es un subsidio a nadie, equivale a regalar dinero Exactamente, en la calle, que fue lo que se exactamente. hizo, recordemos, con el primer programa de bonos de Yanapay, ¿no?
Se regaló dinero a 13,5 millones de personas. No, subsidiar el gas no tiene sentido porque está subsidiando más a quienes más tienen con quienes menos tienen. Entonces, el Exactamente. subsidio tiene que ser un subsidio muy bien focalizado, temporal, porque ningún país ha generado empleo o ha superado la pobreza con subsidios, salvo los populistas estilo venezolano, que es una Perfecto. forma de mantener a los pobres permanentes. Hacemos una pausa, Alejandro. Volvemos en un minuto y vamos a conversar sobre lo que está pasando en la economía mundial. Me interesa tu comentario acerca de lo que estamos viviendo en el escenario externo. Así que una pausita de un minuto, por favor. Gracias, con todo gusto.